Ya habíamos empezado la clase de equilibrio ácido-base, ¿cierto? Sí, estábamos viendo lo de potasio. Ah, terminamos potasio nada más. A ver, bueno, ahorita me Sí, regreso para ver. vimos potasio y vimos sodio. Ajá, ok. Bueno, ahorita me regreso para ver dónde, dónde nos quedamos con ustedes. Un momento. Listo. A ver, ¿les suena que ya hemos visto esta parte? ¿O no empezamos la clase de ácido-base con ustedes? Bueno, No, creo que quedamos ahí si no estoy mal. ok, muy bien. Pues entonces vamos a empezar con primero lo normal, las bases, ahora sí que de lo que es el equilibrio ácido-base, que tiene mucho que ver con varias de las funciones renales. Entonces, vamos a ver principios del equilibrio ácido-base, o sea, lo normal, algunos términos, algunos valores normales y luego ya los trastornos ácido-base. Entonces, como ustedes saben, tenemos el pH entre 1 y 14, el pH neutro es de 7, por debajo de 7 consideramos que es pH ácido, por arriba de 7 básico o alcalino. El pH ácido se debe a la presencia incrementada de hidrogeniones o iones, bueno, sí, ¿cómo se llama? Sí, hidrogeniones, es decir, hidrógenos solitos. Y los álcalis se deben a la presencia incrementada de iones hidroxilo con carga negativa y estos con carga positiva. El pH normal de la sangre, es importante saberlo, va de 7.35 a 7.45. Ni más ni menos. Más es alcalosis, menos es acidosis. Eso lo vamos a ver más adelante en esta clase. Quizá recuerden esta ecuación que se llama de Henderson-Hasselbalch, que aunque no me interesa porque no somos matemáticos nuevamente, ni sabemos de logaritmos, pero lo que nos dice a grandes rasgos esta ecuación es que el cálculo del pH se obtiene a partir de dos valores importantes, que son el bicarbonato, que es el HCO3, y la presión parcial de CO2, que es el PCO2. ¿Qué son estos? El bicarbonato y el CO2. Según la ecuación de Henderson-Hasselbalch, el pH está dado por la relación numérica entre estos dos. ¿Y por qué? Bueno, pues justamente porque equivalen a lo mismo, ¿no? Una vez la mezcla de CO2 y agua nos va a dar la presencia de bicarbonato y un hidrógeno. Entonces, así como veíamos en esta fórmula, y como cualquier división, el numerador siempre va a corresponder directamente como al valor que queremos saber, en este caso el pH, y el denominador va a ser inverso, ¿no? A mayor bicarbonato, mayor pH, a mayor CO2, menor pH. Entonces, como les pongo acá, a mayor bicarbonato es mayor el pH y si el pH es mayor, como ya vimos, es al pH alcalino. Pero a mayor PCO2 es menor el pH porque está en el denominador. Y si es menor el pH, más CO2 es un pH ácido. Esto lo vamos a ir repitiendo constantemente a lo largo de esta clase, ¿ok? ¿Y quién se encarga de regular cada uno de ellos? Es muy importante porque son los dos órganos que que van a participar en el equilibrio ácido-base del organismo. Entonces, para regular CO2 están los pulmones, para regular bicarbonato están los riñones. La función principal de los pulmones realmente es eliminar el CO2, eliminarlo o realmente regularlo, ¿no? Podríamos pensar que es pues la obtención del oxígeno para el resto para todas las células del cuerpo, etcétera, pero este CO2 justamente va a participar en la regulación del pH a manera de según minutos a horas, ¿no? Según el CO2 que podamos retener o eliminar por los pulmones, vamos a tener ajustes en el pH del cuerpo. A diferencia de los riñones, que con el bicarbonato realmente es mucho más lento.
¿Y por qué decimos que el CO2 se considera ácido? Ya decíamos esta parte en negrito, ¿no? A mayor CO2 es el pH más ácido. Y esto es por esta ecuación, que es la ecuación de oro. No sé si la han escuchado o visto, la fórmula donde interviene la anhidrasa carbónica. Entonces tenemos ante la presencia, por ejemplo, de CO2 y agua, CO2 más agua por efecto de la anhidrasa carbónica se van a convertir en ácido carbónico y este ácido carbónico a su vez se va a disociar en bicarbonato y un hidrógeno. Es la razón por la que realmente va a ser equivalente la presencia de CO2 y de hidrogeniones y bicarbonato. Tenemos CO2 y agua, que son productos del metabolismo, sobre todo el CO2 es producto del metabolismo de lípidos y de carbohidratos, pero estos se consideran ácidos volátiles. ¿Qué significa volátil? Pues lo hemos visto quizá en clases de química, pues que desaparecen rápido, ¿no? Van y vienen de forma rápida, regulado por los pulmones. En cambio, el bicarbonato pues es regulado y producido por los riñones y los riñones se encargan de metabolizar precisamente los ácidos fijos, que son ácidos no volátiles y que provienen más bien del metabolismo de proteínas. Pero pues, si se fijan, carbohidratos, lípidos, proteínas, todos son metabolizados tanto por pulmones como por riñones, ya sea si son volátiles o no volátiles, y nos queda un hidrógeno aquí volando, que es justamente el que consideramos el ácido definitivo. Por eso es que si contamos hidrogeniones, hablamos de ácido. Si hay menos hidrogeniones, vamos hacia un lado básico o alcalino, ¿no? Entonces, la cantidad de CO2 va a equivaler a la cantidad de hidrogeniones después de recorrer esta fórmula. Y por eso se considera ácido. Ahora, es muy importante saber que el pH normal, que ya habíamos dicho que es de 7.35 a 7.45, pues se encuentra un poco más, un brinquito más arriba del 7, ¿no? 7 realmente ya es un estado cercano a incompatible con la vida, ¿no? Entonces, el pH normal es ligeramente alcalino. ¿Y por qué? Realmente tenemos una cosa que se llama reserva alcalina, que es este punto 35 a punto 45 es nuestra reserva para no vivir en pH de 7 porque necesitamos contrarrestar cualquier fallo en los distintos mecanismos de eliminación de ácido. Entonces, como decíamos, tenemos carbohidratos, grasas y proteínas. Su metabolismo incompleto, ya sabemos que de carbohidratos sería la glucosa, fructosa y galactosa que terminan siendo ATP, agua y CO2 por el ciclo de Krebs, ¿no? Que esto seguro fue un coco para la mayoría de nosotros en la clase de bioquímica, pero pues finalmente vemos un poco de aplicación, ¿no? En el ciclo de Krebs tenemos eliminación de CO2, entre otros componentes. Igual el metabolismo de las grasas, carbohidratos y grasas terminan después de ácidos grasos o cetonas, convirtiéndose en ATP, agua y CO2. También nos importa muchísimo el ATP, ¿no? La energía que nos puedan dar estos. Y por último, las proteínas que se van a convertir de forma como paso, en un primer paso, aminoácidos y alfa-cetoácidos. Estos a su vez son los que se van a convertir en ácidos volátiles, en algunos ácidos volátiles como CO2 y otros no volátiles como amonio, urea, que se convierten a sí mismo en ácido úrico, ácido sulfúrico, ácido fosfórico. Todos estos son ácidos. Entonces, como ven, todo nuestro metabolismo tiende hacia la acidez. Entonces, necesitamos esta reserva alcalina, este punto 35 a punto 45, por si cualquiera de estos falla y produce mucho ácido, esto puede ser un colchón para equilibrar nuestro pH y mantenernos dentro del valor normal. Ahora sí, vamos a ver los valores normales. El pH ya vimos, 7.35 a 7.45. No hay variaciones, esto es ni más ni menos. El bicarbonato normal, sobre todo como están ustedes a nivel del mar, es entre 22 y 26 equivalentes por litro. Igual, o sea, realmente en pocas condiciones a nivel del mar debería estar más abajo o más arriba que este valor. Acá, por ejemplo, en la Ciudad de México, un valor normal podría ser considerado 20, pero a nivel del mar no. Y PCO2, el valor normal va de 35 a 45 equivalentes por litro. Esto es en sangre arterial. Aquí sí, como creo que comentábamos en la clase
de potasio, que tomábamos una gasometría arterial, generalmente para el potasio, pues realmente no importa. Para medir gases arteriales, pues sí que necesitamos una gasometría, ¿no? Y arterial, sobre todo para tener una idea más precisa de cuánto CO2, sobre todo cuánto CO2 tenemos en sangre, ¿no? Porque la sangre venosa, pues tiende a alterar un poco tanto pH, bicarbonato y mucho más el CO2. Ya sabemos que la sangre venosa contiene ya más CO2 que oxígeno. Entonces el pH se modifica muy poco, disminuye 0.04. El bicarbonato disminuye también poquito, 2000 equivalentes más o menos, según si se trata más bien de sangre venosa versus la arterial. Y el CO2, pues sí, incrementa 8 milímetros de mercurio, más menos 17, o sea, puede variar muchísimo. Entonces, ya pasado todo lo normal, los valores normales, vamos a pasar ahora sí a los trastornos ácido-base propiamente hablando. Tenemos primero algunas definiciones: acidemia y alcalemia, tal cual. Acidemia si está por debajo de 7.35, cualquier valor, 7.34 para abajo. Y alcalemia es un estado, un pH que encontremos por arriba de 7.45, de 7.46 en adelante es alcalemia, sangre ácida, sangre alcalina. Ahora, tenemos estos otros dos términos que son acidosis y alcalosis. Realmente estos términos son los que más utilizamos y nos referimos al proceso que genera, ya sea que disminuya o que aumente el pH, según si es acidosis o alcalosis. Hablando de acidosis, es el proceso que disminuye el pH, ya sea al incrementar hidrogeniones o al disminuir bicarbonato o al aumentar CO2, porque todos estos, digamos, generan disminución del pH. Y alcalosis sería el proceso, que ahorita vamos a ver cuáles son esos procesos, que aumentan el pH, alcalosis, pH aumentado, que disminuyen hidrogeniones o que aumentan bicarbonatos o que disminuyen CO2. Cualquiera de estas condiciones va a provocar una alteración del pH, ya sea a la baja o al alza. Tenemos 4 trastornos primarios ácido-base. Tenemos 2 tipos de acidosis, 2 tipos de alcalosis. Dos de ellos son metabólicos, 2 de ellos son respiratorios. Entonces tenemos acidosis metabólica, alcalosis metabólica, acidosis respiratoria y alcalosis respiratoria. Los parámetros que vamos a evaluar, pues es todo lo que ya hemos estado comentando. Vamos a medir el pH, la cantidad de bicarbonato que hay en sangre, la presión parcial de CO2 y el estado de compensación. ¿Qué necesitamos para evaluar esto? Simplemente una gasometría arterial y pues en algunas ocasiones una calculadora, ¿no? No necesitamos ninguna otra cosa realmente para poder identificar de qué trastorno se trata, ¿no? Entonces, para interpretar una gasometría, que no sé si ustedes han visto una gasometría o tomado una gasometría arterial, tiene, digamos, como su técnica especial, incluso por ser arterial se toma en la arteria radial y es un poco más dolorosa, es como más peculiar. Pero como decíamos en la clase anterior, es un estudio que tenemos en cuestión de minutos, ¿no? Que justamente hablando de gases arteriales, perdón, sí necesitamos que sea un cálculo pues lo más pronto posible, porque los gases pues son volátiles, ¿no? Desaparecen, van, vienen y sí modificarían nuestro análisis. Entonces, tenemos 5 pasos para poder interpretar los datos de una gasometría con estos valores que tenemos aquí. Tenemos que determinar el estado ácido-base primero. Vamos a ir recorriendo uno por uno. Después, determinar de qué trastorno primario se trata. Después vamos a hacer un cálculo del anion gap, que ahorita vamos a ver cuál es. Después hay que revisar el estado de compensación. Y por último, buscar si hay un trastorno ácido-base añadido, porque puede haber un trastorno primario, pero además haber otro trastorno ácido-base añadido. Entonces vamos viendo uno por uno. Primero, paso número 1, determinar el estado ácido-base. Oigan, perdón tantito. Listo. Entonces, tal cual, acidemia o alcalemia. Vamos a ver si el pH es ácido o si es básico. Perdón.
o alcalino, ¿no? Entonces ya, cualquier estado, paciente con pH de 7.14, pues es ácido, 7.51, pues es alcalino, ¿no? Y luego, siguiente paso, determinar el trastorno primario. Ya sabemos cuáles son los trastornos primarios. Son acidosis metabólica, alcalosis, acidosis respiratoria y alcalosis respiratoria. ¿Cuál es el problema? Si estamos hablando de algo metabólico, el problema está en el riñón. Y respiratorio, pues el problema es pulmonar. Entonces, si es metabólico y hablamos de acidosis, pues el riñón tiene algún problema, ya sea con ganancia, o sea, tenemos mayor ganancia de hidrogeniones, o el riñón tiene un problema con pérdida de bicarbonato. Si es alcalosis, es ganancia de bicarbonato o pérdida de hidrogeniones. Cuando hablamos de acidosis respiratoria, es porque retenemos CO2, perdón, cuando eliminamos mucho CO2, estamos hipoventilando, ventilando poquito, respirando despacio. Y alcalosis respiratoria, cuando estamos hiperventilando y eliminamos mucho CO2, ¿ok? Entonces, vemos aquí el pH. Acidosis, pues pH bajito, alcalosis, pH alto. Y digamos que el resultado que vamos, más bien, el problema que vamos a encontrar es pérdida de bicarbonato, ¿no? Acidosis metabólica, aquí con doble línea. Perdónenme otra vez. Tengo problemas. Ya. Con el bicarbonato es el que está disminuido, el bicarbonato es el que está incrementado y de este lado los trastornos respiratorios, pues el CO2 es el que se encuentra aumentado en un estado de acidosis respiratoria y disminuido en alcalosis. Ahorita vamos a ver de qué se tratan estas otras flechitas, pero nos hablan de la compensación, es decir, para poder regular esta acidez necesitamos que el CO2 responda, ¿no? Si el problema es acá con el bicarbonato, el que va a responder para compensar y volver el pH lo más cercano a lo normal posible es el CO2. Y siempre van a ir en la misma dirección. Si se fijan, el bicarbonato está bajito y la respuesta de los pulmones va a ser disminuir CO2, porque si disminuimos CO2 vamos a provocar una elevación del pH y justamente es lo que en este caso necesitamos. Y al revés también, o sea, si tenemos alcalosis metabólica por incremento de bicarbonato, lo que va a hacer el CO2 es incrementar nuevamente flechas en la misma dirección para compensar. El CO2 incrementa, disminuye el pH y con esto equilibra. Igual en cuanto a lo respiratorio. Si tenemos problema de elevación de CO2, se va a elevar el bicarbonato. Si tenemos el problema de disminución de CO2, se va a disminuir el bicarbonato para compensar el pH. Ahora, el tercer paso es calcular el anion gap. Ustedes recordarán esta imagen que es la que vimos similar en las clases anteriores para decir cuánto sodio hay intracelular, y dentro de la misma célula cuánto cloro, bicarbonato, etcétera. Este gamblegrama que nos habla del principio de electroneutralidad, ¿no? Cargas positivas se igualan con cargas negativas. Entonces, las principales cargas negativas que tenemos, bueno, la positiva siempre va a ser el sodio, pero las negativas tenemos el cloro en su mayor proporción, seguido por el bicarbonato, y lo que sobra se llama anion gap. Esos son aniones, ¿no? Entonces, este es el gap aniónico que necesitamos para equilibrar las cargas. Entonces, el anion gap, pues es justamente este valor pequeño de acá, ¿no? La fórmula nos dice que simplemente vamos a sumar, bueno, sumar porque estas son cargas negativas y más bien se restan, pero el sodio menos la suma del bicarbonato y el cloro. O sea, todo esto, a este valor positivo, le vamos a restar el cloro más el bicarbonato para sacar este otro anaranjado que es el anion gap, ¿no? Entonces son, digamos, como la suma de cationes y aniones. El valor normal del anion gap es de 10 más menos 2. O sea, si un paciente tiene 12 de anion gap, puede considerarse normal. Si tiene 8, también, bueno, por debajo de 10, se considera normal. Vamos a hacer un ejercicio. Aquí me van a contestar ustedes. Tenemos un paciente con sodio de 136, que según la clase que ya vimos de sodio, este valor es normal.
Tiene bicarbonato de 22, que lo acabamos de ver, está dentro del rango normal, y cloro de 104, que también puede ser considerado normal. Ayúdenme, por favor, a calcular el anion gap. Está en 10. Ok. ¿Qué hicimos? Pues restamos a 136, que es el sodio. Le restamos justamente la suma del bicarbonato y el cloro, ¿no? Entonces, muy bien, la diferencia es de 10 y esto es un valor normal, ¿no? Porque dijimos que el anion gap es de 10 más menos 2. Y vamos a hacer otro ejercicio con estos valores. Digamos que este sodio está un poquito bajito, es una hiponatremia muy leve. Tenemos el bicarbonato en 18, que también es un pequeño estado de acidosis, con 18 pues está por debajo de lo normal, y cloro de 100. Ahora vamos a calcular, ayúdenme a calcular este ion gap. Me da 53. A mí me da 17. A mí igual me dio 17. Ah, Ok. es que lo resté mal. Sí, realmente es sumar estos dos, o si quieren, solo este menos este menos este. O sea, es seguir el mismo caminito y si les sirve el dato, pues necesitamos estar cerca de este valor, ¿no? O sea, aunque sea 20, pero no en 50. Si les da 50 es porque algo está mal en su cálculo, ¿ok? Entonces sí, muy bien. 135, que es el sodio, le restamos el 18 y el 100 y nos da 17. ¿Y cómo ven este anion gap de 17? Está elevado, ¿no? Está elevado. Sí, muy bien. Aquí como que, ándale, desapareció este dibujo. Pero bueno, justamente es eso, ¿no? Aunque los valores son diferentes, si se fijan, el anion gap, pues aquí está muy pequeño el bicarbonato, está un poquito, bueno, dentro de lo normal, tanto el sodio como el cloro, pero el bicarbonato está bajito. Entonces, para equilibrar, el anion gap se eleva, ¿no? Y estos aniones realmente son no medibles, o sea, no es como que sepamos exactamente qué aniones hay aquí, pero son los que van a venir a ocupar el espacio que el bicarbonato no está ocupando para equilibrar las cargas. A esto llamamos que el anion gap está elevado. Y cuando el anion gap está elevado, hablamos de acidosis metabólica. Siempre que encuentren el anion gap elevado, el paciente tenga lo que tenga además de trastorno de pH, tiene acidosis metabólica. Si se fijan, pues justamente tenemos poco bicarbonato, así que tenemos un estado de acidosis, ¿no? Ahora, el cuarto paso es revisar el estado de compensación. Ahora sí, recordando, el pH normal es de 7.35 a 7.45. Cualquier estado primario que disminuya esto o que aumente el valor, pues es anormal, ¿no? Y puede ser dañino para las células, para el metabolismo, etcétera, ¿no? Entonces, realmente el cuerpo necesita hacer, pues, lo necesario, digo, lo que sea, para para volver al valor normal. Entonces, tenemos estos mecanismos de compensación que ya decíamos, ¿no? Que si disminuye el bicarbonato es que estamos en acidosis metabólica y si disminuye la flecha para compensar va en la misma dirección, disminuir CO2. ¿Y cómo disminuimos el CO2? Hiperventilando. Pues la respuesta compensatoria a una acidosis metabólica es la hiperventilación. Y lo contrario, para la alcalosis metabólica es la hipoventilación. Si respiramos poquito, retenemos CO2 y con eso podemos compensar el pH. Y lo contrario, ¿no? Acidosis respiratoria, compensaríamos con incremento de bicarbonato y alcalosis respiratoria compensaríamos con disminución del bicarbonato por los riñones. Ahora, tenemos estas fórmulas, no necesito que se las aprendan, solo que sepan que existen muchas fórmulas, muchas opciones para calcular la compensación esperada. Siempre podemos, de hecho, hay algunas veces en las que es importante ver si el paciente está compensando bien, digamos, esta alteración ácido-base, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos dice que el cambio, o sea, este CO2, pues es realmente lo que va a disminuir, ¿no? El CO2 que tendríamos que esperar, según esta fórmula, que es la más famosa, que se llama fórmula de Winter, ahorita la vamos a ver en un ejercicio, nos dice que multiplicar 1.5 por el bicarbonato actual que tenemos, más 8.
1.5 por bicarbonato más 8, tendría que darnos el CO2 que debe de tener el paciente para decir que está compensando, que debería ser más bajito de lo normal. Y luego esta otra formulita nos dice que la presión parcial de CO2 esperada tendría que ser el bicarbonato actual más 15. Este valor realmente es el que tendríamos que tener de bicarbonato. Algunos nos dicen que la presión parcial de CO2 nos sugieren que sea el decimal del pH, digamos 7.35. Pues entonces el bicarbonato tendría que estar en 35. Si tiene una acidosis de 7.31, pues bicarbonato de 31. O sea, eso es como una sugerencia, ¿no? O por ejemplo, acá, ¿no? Acidosis respiratoria. En los estados de respiratorios, realmente ahorita vamos a ver que hay estados agudos y hay estados crónicos, según qué tan rápido esté ocurriendo el problema pulmonar. Entonces nos dicen que por cada 10 milímetros de mercurio que sube el CO2, deberíamos esperar un cambio de una elevación de 1 milequivalente por litro de bicarbonato, cuando es agudo. Cuando es crónico, por cada 10 milímetros de mercurio que suba el CO2, debe subir de 3.5 a 5 milequivalentes por litro de bicarbonato. Y así, o sea, realmente solo es para saber cómo qué esperar. Y si realmente esto no ocurre, entonces estamos teniendo un problema tanto pulmonar como renal, ¿no? Que no está compensando como debe de ser. Entonces, esto es muy importante. Los pulmones, pues si respiramos más rápido o menos rápido, es cuestión de segundos a minutos, ¿no? U horas. Lo renal le lleva más de 24 horas. O sea, para compensar esto, le lleva 24 horas y por eso hablamos de si es agudo o crónico. Aquí, a diferencia del cerebro que decíamos que le lleva 48 horas, aquí le lleva el riñón 24 horas para compensar. Y entonces, cuando no ocurre esta compensación como debería de ser, entonces estamos hablando de un trastorno ácido-base mixto. Es decir, que pues no estamos logrando llegar a un pH regular o a un pH dentro del rango normal con todos estos mecanismos, ¿no? Entonces tenemos distintos problemas, ¿no? Ya sea que la compensación sea menor o que sea mayor. O sea que esperamos que suba el bicarbonato y no subió lo suficiente o subió demasiado, pues esto es un trastorno mixto. Si el CO2 o el bicarbonato cambian en direcciones opuestas, recuerden que deben cambiar en la misma dirección para decir que están compensando. Si no, pues totalmente tenemos problema en dos niveles distintos, ¿no? Cuando el anion gap está incrementado dentro de otro trastorno primario, ya sabemos que el anion gap siempre nos va a hablar de acidosis metabólica, ¿no? Pero podemos tener un estado de acidosis metabólica, AG es anion gap, y no anion gap. O sea, esto no anion gap es cuando el anion gap está normal. Al mismo tiempo podemos tener un estado anion gap normal y anion gap elevado de acidosis. O puede haber también un estado de acidosis metabólica con cualquier tipo de problema respiratorio. Podemos tener acidosis o alcalosis respiratoria y metabólica al mismo tiempo. Lo único que no puede ocurrir al mismo tiempo, por obvias razones, es acidosis y alcalosis respiratoria, porque uno es hiperventilar y otro es hipoventilar. No podemos estar haciendo lo mismo al mismo tiempo. Y esto, bueno, puede parecer un poco complejo, espero darme a entender. Para trastornos metabólicos, pues tenemos el problema es con el bicarbonato, ¿no? Entonces, si es un problema de bicarbonato, el que va a compensar es el CO2. Pero si el CO2 incrementa más de lo esperado, pues esto nos habla de, además del problema metabólico del bicarbonato, vamos a tener acidosis respiratoria. Y si el CO2 que esperábamos que disminuyera, ok, disminuyó, pero disminuyó demasiado, entonces además del problema metabólico con el bicarbonato, vamos a tener alcalosis respiratoria agregada. Para trastornos respiratorios, pues es igual, ¿no? Tenemos el problema con los pulmones, con el CO2, y lo que esperamos es que los riñones pues respondan con el bicarbonato. Pero, por ejemplo, si esperamos que el bicarbonato incremente, pero incrementa demasiado, pues además del problema respiratorio tenemos alcalosis metabólica. Y si lo que esperábamos es que el bicarbonato respondiera disminuyendo, pero disminuyó demasiado,
tenemos además un problema de acidosis metabólica. Entonces, les dejo aquí un, digamos, como resumen de todo lo que acabamos de comentar, por si les sirve como en otro orden, pero es exactamente lo mismo, ¿no? El pH normal. Fuera de lo normal, estamos hablando de alcalemia o acidemia. En estados de acidemia hay que ver si es metabólica o respiratoria. Metabólica si el bicarbonato está por debajo de 22. Respiratoria por si está el CO2 por arriba de 45. Ya, pues esto, ¿no? Y luego la compensación sería en la misma dirección, que disminuye el CO2 y que disminuya más o menos esto, ¿no? Un mil equivalente disminuiría 1.2 milímetros de mercurio el CO2. Y lo mismo con la respuesta compensatoria, tendría que ser una respuesta compensatoria renal, incrementando el bicarbonato, depende si es un estado agudo o si es un estado crónico. Y lo mismo con la alcalemia, si está el bicarbonato por arriba de 26, es alcalemia metabólica. Si está el CO2 por debajo de 35, es alcalemia respiratoria. Y pues su mecanismo compensatorio contrario, ¿no? Y digamos como el valor esperado de CO2 o de bicarbonato según sea el problema. Entonces ahora vamos a ver los distintos problemas, las distintas causas de todo lo que acabamos de comentar. Vamos a empezar primero por acidosis metabólica, que es el problema más común, pienso yo, que encontramos en los pacientes, sobre todo hospitalizados, y se debe a estas causas, ¿no? Primero puede ser ya sea a incremento de la producción o al incremento de la ingestión de cualquier ácido, al incremento de pérdidas de bicarbonato, o a la incapacidad para eliminar el ácido. No es que tenga muchos ingresos, pero realmente los riñones no están eliminando el ácido como deberían. Entonces, metabólico, siempre vamos a hablar de bicarbonato e hidrogeniones. ¿Cuál es el mecanismo compensatorio? Ya decíamos que hay que disminuir, ante el bicarbonato disminuido en sangre, el paciente va a hiperventilar para disminuir el CO2 y recuerden que esto ocurre en cuestión de minutos. Entonces, esto obviamente es inconsciente, ¿no? O sea, a cualquiera de nosotros, si nos pasa que estamos en un estado de acidosis, vamos a empezar a respirar más rápido y eso pues realmente no es que nos estemos dando cuenta. Ahora, ya decíamos que tenemos anion gap normal o anion gap elevado. Lo mismo sería decir una acidosis metabólica anion gap cuando está aumentado y no anion gap cuando está normal. Entonces, es lo mismo que ya habíamos visto. Anion gap incrementado, por ejemplo, aquí anion gap de 20. Y anion gap normal, fíjense cuál es el problema aquí. Por ejemplo, tenemos un cloro de 118. Entonces, realmente el problema no es con el anion gap o con el bicarbonato, aunque en este caso sí, sino que también tenemos muy incrementado el cloro. Entonces, aquí entre ellos hay un juego constante, ¿no? De quiénes son los encargados de mantener ese estado de electroneutralidad. Entonces, tenemos distintas causas. Para la acidosis metabólica anion gap, tenemos les puede servir, si acaso, estas mnemotecnias, ¿no? Uno es el ModPiles, la verdad lo usamos bastante, aunque sea para exámenes, pero sí se usa. Que sería, ahorita vamos a ver uno por uno, pero sería la intoxicación por metanol, los estados de uremia, la cetoacidosis diabética o cualquier tipo de cetoacidosis, la ingestión de propilenglicol o intoxicación por propilenglicol, la intoxicación por isoniazida o tabletas de hierro, acidosis láctica, también la intoxicación por etileno o etilenglicol y la intoxicación por salicilatos, o sea, por aspirina. Y la acidosis metabólica no anion gap, que sería, por ejemplo, por estados de hiperalimentación. Este es el HARDAS, así lo conocemos. Este es el más famoso. Es enfermedad de Addison, ahorita vamos a ver por qué. Acidosis tubular renal, estados de diarrea, que son los más comunes. El uso de acetazolamida o espironolactona como diuréticos, o la infusión de solución salina. Vamos a ver por qué. En la acidosis metabólica de anion gap elevado, lo que tenemos es un exceso de hidrogeniones y tenemos distintas causas de incremento de hidrogeniones. Entonces, primero, el incremento de la producción de ácidos orgánicos. Ya habíamos visto al principio de esta clase cuáles son los ácidos
volátiles, no volátiles, orgánicos, muchos de ellos provienen del metabolismo, pues ya sea de, bueno, de carbohidratos, lípidos o proteínas. Entonces, cuando esto no se encuentra equilibrado, tenemos producción de distintos tipos de ácidos que nos van a incrementar los hidrogeniones. Por ejemplo, ante la falta de oxígeno, de llegada de oxígeno a las células, van a empezar a tener este conocido metabolismo anaerobio y van a incrementar la producción de ácido láctico. Quizá muy famoso pues es cuando hacemos ejercicio y los músculos realmente no están acostumbrados a semejante cantidad de ejercicio, nos duelen los músculos por la presencia de ácido láctico. Pues eso es a nivel muscular, ¿no? Pero en la sangre también circula el ácido láctico y aunque esa cuestión muscular es muy pasajera y no causa ningún problema mayor, generalmente, pues hay condiciones, por ejemplo, en estados de choque, donde los pacientes tienen la presión muy, muy baja, llega muy poco oxígeno a las células, entonces despiertan este mecanismo de metabolismo anaerobio y tienen mucho ácido láctico en la sangre. Y eso sí que altera el pH de manera más, pues, permanente, pues. Y luego el estado de cetoacidosis diabética, pues obviamente los pacientes con diabetes de cualquier tipo descontrolada, glucosa muy elevada, y empieza a haber una alteración en las principales fuentes de energía. Entonces empieza a haber activación, digamos, como del metabolismo de los ácidos grasos, y los ácidos grasos se convierten en cetoácidos, y pues que los cetoácidos son el ácido acetoacético y el ácido beta hidroxibutírico o beta hidroxibutirato. Cuando estamos hablando de esto, nos sirve ver, ¿no? Por ejemplo, cetonas en la orina o estos marcadores en sangre. Pues bueno, son estados de incremento de hidrogeniones que van a disminuir el pH. Y pues obviamente, si el riñón se encarga de regular todo esto y no funciona, pues también, ¿no? Vamos a tener disminución de eliminación de ácidos, por ejemplo, en falla renal, en fase urémica, pues acidosis de anion gap elevado. Las otras causas de acidosis de anion gap elevado por incremento de hidrogeniones, pues son las ingestas accidentales de ácidos, ¿no? Que son ácido oxálico, que proviene del etilenglicol, que es pues en su uso comercial, digamos, es el anticongelante. El ácido fórmico, que es un metabolito del metanol, que es un solvente, tiene varios usos, pero pues principalmente la intoxicación por ingestión de este solvente. La sobredosis de salicilatos, que es ácido, también, o sea, sobre todo esto en grandes cantidades, ¿no? Y pues también el incremento del metabolismo anaerobio por la ingestión, pero ingestión muy, muy, muy aumentada de propilenglicol, que realmente se usa muchísimo en el mercado, o sea, se utiliza para cosméticos, para alimentos, como solvente también, o sea, digamos, su uso está muy extendido, realmente no es que la ingestión de una pequeña cantidad vaya a causar esto, pero sí de una gran cantidad. Sobredosis de hierro, sobredosis de isoniazida, todos estos incrementan el metabolismo anaerobio. Y hasta aquí llegamos con las causas de acidosis de anion gap elevado. Y luego, anion gap normal, ¿qué va a pasar aquí? Realmente el problema no es tanto con hidrogeniones, sino con este desequilibrio del bicarbonato y el cloro. Como les decía, pues el cloro es el que vamos a ver incrementado, el bicarbonato disminuido, por eso es acidosis. La principal causa es la diarrea, sobre todo grave o muy constante, porque con las evacuaciones se pierde bastante bicarbonato, ¿no? Entonces, si perdemos bicarbonato, se va a compensar con un incremento de la cantidad de cloro en la sangre. Las otras causas serían las acidosis tubulares renales. La más común sería la tipo 2, que es la que se origina en el túbulo proximal, donde el túbulo proximal no es capaz de reabsorber el bicarbonato que se filtra por el glomérulo, y si no lo puede reabsorber, que este es el principal sitio de reabsorción de bicarbonato, pues va a pasar por todos los túbulos y se va a eliminar por la orina. Entonces vamos a perder bicarbonato por este problema, ¿no? Y realmente los demás tipos de acidosis tubular no son tanto por pérdida de bicarbonato, sino por incapacidad para excretar hidrogeniones, que esto es ya más de la función tubular distal. Pero todos ellos pues, van a disminuir el pH y van a generar acidosis de anion gap normal. Y luego la enfermedad de Addison, pues
recordarán la clase anterior cuando veíamos del potasio, pues justamente es la insuficiencia suprarrenal, ¿no? O simplemente la falta de aldosterona. La falta de aldosterona, pues lo que va a hacer es que no va, se supone que la función normal de la aldosterona es reabsorber sodio, pues no va a reabsorber sodio. Y otra función importante de la aldosterona, pues sería eliminar hidrogeniones. Si no tenemos aldosterona suficiente, pues ni vamos a reabsorber sodio ni vamos a eliminar hidrogeniones y por lo tanto vamos a tener acidosis metabólica. Y también la espironolactona, que obviamente pues es el efecto pero farmacológico de bloquear a la aldosterona. El uso de acetazolamida, que la acetazolamida es un diurético poco utilizado, pero que justamente actúa a nivel del túbulo proximal y disminuye la reabsorción de bicarbonato y pues va a ser el mismo efecto que con con la acidosis tubular, ¿no? Que no se reabsorbe el bicarbonato y se pierde por la orina y disminuye el pH. El uso de solución salina, que ahora sí ya la conocen por la clase anterior del sodio. Esta solución salina justamente, uno, porque tiene cloruro de sodio y le incrementamos los ingresos de cloro al paciente. Y dos, porque el pH de la solución salina es ácido, es de alrededor de 5.5. Entonces, si estamos infundiéndole constantemente al paciente solución salina, pues no va a tener forma de estar compensando todo el tiempo de forma respiratoria el pH y justamente puede hacer acidosis metabólica hiperclorémica. Y también la nutrición parenteral, digamos que son estas pues preparados nutricionales que se administran por vía intravenosa para pacientes que no pueden ingerir alimentos vía oral o que necesitan reposo intestinal, pues que justamente dependiendo de la composición tienden a acumular la cantidad de hidrogeniones en sangre o a no poder equilibrar la cantidad de, digamos, de bicarbonato, cloro, etcétera. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Es un paciente, seguimos hablando de acidosis metabólica y les pongo aquí la fórmula de Winters, que es, como les decía, la más pues, famosa, la que más solemos utilizar. Recuerden que ninguna fórmula es 100% precisa ni 100% confiable, pero pues nos da una idea. Entonces, tenemos un paciente, hombre de 28 años con diabetes tipo 1, con una infección de vías urinarias. Esto les ha de sonar o les sonará más adelante que puede ser bastante común, ¿no? Una persona con diabetes pues es más propensa a infecciones y cuando tienen infecciones justamente se descontrola mucho más la glucosa. Entonces, este es el caso de este paciente. Les dejo los datos que necesitamos para hacer el ejercicio. Es pH de 7.30, bicarbonato de 15, CO2 de 30 y glucosa de 500 para que se den una idea de que realmente está descompensado, ¿no? Lo normal de glucosa pues debería ser abajo de 100, o si es diabético, pues mínimo por debajo de 150, ¿no? O 200 según si acaba de comer o no. Entonces, tenemos la fórmula de Winter que ya habíamos dicho que es multiplicar 1.5 por el bicarbonato y sumarle 8. Esto más menos 2 sería el CO2 que esperamos, ¿no? Entonces, usando la fórmula de Winter que calcula si hay compensación o no. Pregunta número 1 sería, ¿qué problema ácido base tiene? Pregunta número 2, ¿cómo esperarías encontrar la presión parcial de CO2? Y 3, si el paciente está compensando con el CO2. Entonces, primero, ¿qué problema ácido base tiene? Con los datos que tenemos. Acidosis metabólica. Muy bien. Acidosis porque tiene pH por debajo de lo normal. Metabólica porque el bicarbonato está bajito, ¿de acuerdo? Y nos puede servir ver que el CO2 está cercano a lo normal, ¿no? O sea, podríamos decir, no, pero es que el CO2 tendría que estar muy elevado para darnos este pH. Entonces, el problema aquí está en el bicarbonato, además de que estamos hablando de este tema, ¿no? Obviamente. Entonces, ¿cuál sería la presión parcial de CO2 esperada usando esta fórmula? Es muy simple.
Ya no. ¿Cómo? ¿No es de 30? A ver, vamos a hacer el cálculo. 30.5. Sería multiplicar 1.5 por 15 más 8. Sería 22.5 más 8, 30.5. ¿Ok? Entonces, este sería el CO2 que el paciente debería de tener para decir que está compensando. O sea, realmente está más bajito de lo normal, ¿no? Decíamos que es de 35 a 45. Pero justamente necesita esto el paciente para compensar el trastorno, digamos, el desajuste del pH. Entonces, si se encuentra en 30.5 más menos 2, o sea, desde 28.5 hasta 32.5, decimos que el paciente está compensando adecuadamente. El paciente tiene 30. ¿Qué consideran ustedes? ¿Está compensado o no compensado? Está compensado. Muy bien, entonces es una acidosis metabólica. Aquí no tenemos anion gap, aquí no podemos saber porque no tenemos sodio ni cloro, pero es acidosis metabólica compensada. Ahora, acidosis respiratoria. Todo lo contrario, pero con disminución del pH. ¿Cuál es el mecanismo alterado? Pues es obviamente ventilatorio y lo que está pasando es que el paciente está hipoventilando, o sea, está respirando menos. Si hipoventila, ¿qué va a pasar con el CO2? Se va a acumular en los pulmones. Generalmente le conocemos como acidosis respiratoria si tenemos por arriba de 44, 45 milímetros de mercurio el CO2, la presión parcial de CO2. Y pues justamente lo que vamos a encontrar por esta fórmula que ya habíamos visto es un incremento de hidrogeniones, disminuyen el pH y el efecto esperado pues es que los riñones respondan incrementando la absorción de bicarbonato para compensar el pH. Entonces, este mecanismo ventilatorio alterado, que es la hipoventilación, nos está diciendo que realmente los pulmones o esta alteración del pH es incapaz de balancearse rápidamente, porque claro, el problema respiratorio puede ocurrir en cuestión de segundos a minutos, ¿no? Pero el riñón le lleva más tiempo, le lleva, ya decíamos, 24 horas en compensar. Entonces, por eso es que hablamos de estados de acidosis respiratoria aguda y crónica. Si es aguda, pues ha ocurrido en las últimas 24 horas. Puede ser, por ejemplo, simplemente que el paciente se está asfixiando con lo que ustedes quieran. Eso es cuestión de segundos. El pH, ¿cómo se va a encontrar? Pues está reteniendo CO2. Rápidamente el pH va a disminuir, pero la compensación esperada sería que el bicarbonato cambie, pero no va a cambiar en cuestión de segundos. Por lo tanto, vamos a encontrar el bicarbonato incrementado o normal, ¿no? Y en estados de acidosis respiratoria crónica, pues el pH quizás el paciente ya está un poco acostumbrado a que no modifica mucho la cantidad de CO2 que tienen los pulmones dentro y que circula por la sangre. Entonces el pH realmente no está tan alterado, puede estar incluso dentro de lo normal, porque los riñones ya tuvieron tiempo de compensarlo, de compensar ese pH. Entonces, ¿cómo va a estar el bicarbonato? Ya está incrementado. Entonces, causas de hipoventilación, aquí les dejo esta mnemotecnia, sería obstrucción de la vía aérea, uso de sedantes, alguna enfermedad pulmonar aguda o crónica, el uso de opioides o debilidad de los músculos respiratorios. Entonces, ¿qué puede pasar? Obstrucción de la vía aérea. Como decíamos, cualquier causa de asfixia que bloquee la ventilación bilateral, bueno, sobre todo bilateral, porque si es unilateral, pues el otro pulmón podría compensar un poco, pero obstrucción de la vía aérea por cualquier causa, pues va a incrementar la cantidad de CO2 dentro de los pulmones y va a causar acidosis. Alteraciones en el diafragma o en los músculos de la pared torácica, por lo que ustedes quieran, o sea, puede ser por traumatismo sobre la pared torácica, sobre el diafragma, alteraciones sobre el nervio vago, por ejemplo, que hay parálisis, que no se mueva el diafragma, por ejemplo. La misma obesidad
porque justamente no hay suficiente intercambio de gases o suficiente ventilación, como esto que conocemos en propedéutica de amplexión y amplexación, pues están disminuidos justamente por la restricción de la masa grasa alrededor del tórax y el abdomen. Ellos tienden a vivir, los pacientes con obesidad tienden a vivir con cierto grado de acidosis respiratoria por ese mecanismo. Aquellos casos en los que se altera el intercambio de gases, directamente este es el alveolo, este es el vaso sanguíneo, y si tenemos pues, el problema que sea, ¿no? Inflamación, mucho moco, agua, ¿no? Por ejemplo, pacientes con EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pues viven con presencia de moco, inflamación, mal intercambio de gases, y los pacientes con EPOC pues justamente viven con CO2 muy elevado, tanto en sangre como dentro de los pulmones, ¿no? O condiciones agudas como edema pulmonar, donde se llenan de agua los alvéolos y no permiten el intercambio adecuado de gases. Y problemas centrales, o sea, neurológicos, ¿no? Ya sea, pues, digo, sobre el centro respiratorio del cerebro, puede ser un EBC, un evento vascular cerebral, o puede ser una sobredosis de medicamentos como los opioides, como el uso de sedantes, ¿no? Justamente puede ser incluso pregunta de examen. O sea, estos medicamentos disminuyen la respuesta central, ¿no? de la respiración. Incluso pues en anestesiología lo que se hace es justamente utilizar dosis suficientemente elevadas de sedantes para pues controlar la respiración, la ventilación del paciente cuando está intubado, ¿no? dentro de una cirugía. Entonces, justamente si no se tiene suficiente control sobre el uso de los sedantes o los opioides, el paciente va a respirar menos y va a retener CO2. Luego, alcalosis metabólica. Vamos a ver que podemos tener dos tipos de problemas. Para alcalosis metabólica, ya sea siempre el problema es de bicarbonato, entonces ya sea que se gane mucho bicarbonato por distintos mecanismos o pérdida de hidrogeniones. Entonces, pero cuando tenemos pérdida de hidrogeniones, lo que va a ocurrir pues es que se va a acumular bicarbonato acto seguido, ¿no? Entonces, de todos modos, el efecto final es un incremento del bicarbonato, normalmente por arriba de 26 o 28, y por lo tanto el pH va a incrementar por exceso de bicarbonato. La respuesta compensatoria sería entonces hipoventilación, ¿no? ¿Por qué? Porque si tenemos el bicarbonato incrementado, necesitamos que incremente el CO2. Aquí sí sería algo esperado o normal que el paciente respire menos para que retenga algo de CO2 y compense el pH. Tenemos en este caso esta otra mnemotecnia, que es la de LABA, que serían estas 4 causas comunes de alcalosis metabólica, que sería casi como lo contrario de lo que habíamos visto en acidosis metabólica. Sería uso de diuréticos de asa, el uso de antiácidos, el vómito y el incremento de la aldosterona. Entonces, de los problemas que causan pérdida de hidrogeniones sería, por ejemplo, pues esto, ¿no? El vómito, problema gastrointestinal. Con el vómito perdemos mucho ácido porque es ácido clorhídrico lo que tenemos dentro del estómago. Se pierde hidrogeniones. Con el páncreas, cuando no tenemos una adecuada función, pancreatitis crónica, por ejemplo, pues justamente no se elimina como debería de ser el bicarbonato y se incrementa en sangre. El problema cuando es a nivel renal, pues es como habíamos visto en estados de hiperaldosteronismo, tenemos mucha aldosterona y entonces sí, lo que está haciendo la aldosterona es retener sodio, retener bicarbonato, eliminar hidrogeniones, ¿no? Entonces encontraríamos a los pacientes, como ya habíamos dicho, la triada, ¿no? De alcalosis metabólica, hipernatremia o hipertensión e hipocalemia. Y pues la segunda forma de ganar bicarbonato pues es meramente reteniéndolo, ¿no? O ingiriéndolo. Entonces, uno sería que los riñones incrementen su reabsorción, es la que conocemos como alcalosis por contracción, que cuando el volumen, ya veíamos anteriormente, ¿no? El volumen arterial efectivo se encuentra disminuido, se despierta el mecanismo del sistema renina-angiotensina-aldosterona
Y lo que va a hacer el cuerpo pues es justamente retener bicarbonato, ¿no? Pero en este caso no es por hiperaldosteronismo, sino porque el riñón sensa, identifica que le falta volumen y va a retener sodio y agua. Y con este sodio y agua por aldosterona también va a retener bicarbonato. Los diuréticos de asa hacen un efecto similar también, alcalosis por contracción. Recuerden que causan diuresis incrementada. Al incrementar la diuresis disminuye el volumen intravascular y el organismo puede identificar, los riñones identifican que tenemos poco volumen y entonces van a retener más bicarbonato. Y pues con la cuestión de la ingesta, pues es tal cual el uso de antiácidos, ¿no? Como el bicarbonato. Hay algunos componentes a base de o con bicarbonato, pues es que tal cual estamos consumiendo bicarbonato y vamos a tener quizás un estado de alcalosis metabólica. No necesariamente. Hay pacientes, como nuestros pacientes enfermos renales crónicos, que cuando ya no compensa sus riñones lo suficiente, viven con acidosis, les damos algo de bicarbonato para compensar ese pH. Y por último, la alcalosis respiratoria. Entonces, el problema es ventilatorio y el mecanismo ventilatorio que se encuentra alterado es hiperventilación. Lo que está haciendo el paciente es respirar demasiado rápido. Por una presión parcial de CO2 por debajo de 35, 36, pues es lo que nos daría una disminución, perdón, un incremento de hidrogeniones y un incremento de el pH. La respuesta compensatoria sería que los riñones disminuyan la reabsorción de bicarbonato para disminuir ese pH que se encuentra incrementado. Tenemos esta otra mnemotecnia que es PAST-PH, que sería, por ejemplo, ataques de pánico, ataques de ansiedad, sobredosis también de salicilatos, ciertos tumores, sobre todo en el sistema nervioso central, embolismo pulmonar e hipoxemia. Todas estas condiciones incrementan la respiración y causan pérdida de CO2. Hay estados normales, o sea, más bien como que esperados, que son precisamente en cuestiones de hipoxia, ¿no? Donde es necesario respirar más rápido o más veces para compensar la falta de oxígeno, ¿no? Es, por ejemplo, digo, cualquier paciente que no tenga suficiente ingreso de oxígeno y necesite respirar más rápido. Pero, por ejemplo, parte de lo que causa el mal de altura, pues es precisamente que entre más alto, cuando una persona sube una montaña muy elevada, literalmente a gran altura, pues tenemos menos disponibilidad de oxígeno a mayor altura, entonces tienen que respirar más rápido y pues por este efecto esperado hacen alcalosis respiratoria. En estados de embolismo pulmonar, pues realmente tenemos obstrucción en cierta porción de la circulación pulmonar y hace que justamente el paciente se encuentre en cierto estado de hipoxia y que tienda inconscientemente a respirar más rápido. Respuestas anormales, respuestas que no tienen nada que ver con lo fisiológico, sería ataques de pánico o de ansiedad, se lo pueden imaginar, pues es una persona que está por ansiedad, por pánico, respirando muy rápido, asustada, ¿no? Una persona que se acaba de dar un buen susto y respira muy rápido, va a tener pérdida de CO2 y puede hacer alcalosis respiratoria. Sobredosis de salicilatos en fases tempranas, tumores cerebrales, justamente también por alteraciones en los mecanismos centrales de control de la respiración. Y aquí, justamente en este estado, o en esta condición anormal, por ejemplo, de hiperventilación por estado de ansiedad o pánico, ustedes pues quizá han visto o quizá les ha pasado, ¿no? Por respirar muy rápido, empiezan a marearse, que justamente no es ninguna falta de oxígeno, ¿no? Es más bien que están eliminando demasiado CO2, están haciendo alcalosis respiratoria y justamente algo que puede ayudar a que no pierdan tanto CO2 podría parecer como, pues, caricaturesco, ¿no? Pero recordarán que les dan una bolsita para respirar dentro de esa bolsa. Pues justamente el efecto que esperamos cuando le damos a una persona que está respirando muy rápido una bolsa para que respire rápido, pero dentro de esa bolsa es justamente que esa bolsa se va a quedar con el CO2 que está liberando la persona.
Entonces va a respirar la persona su propio CO2 y en este caso le puede ayudar a que la alcalosis respiratoria no sea tan profunda y no tenga justamente tantas alteraciones del pH y tantos síntomas como de mareo o incluso síncope por hiperventilación. Entonces, con esto terminamos este tema. Nos da tiempo todavía para pasar al siguiente para no atrasarnos. Pero va a haber primero repaso. Principales determinantes del pH. ¿Cuáles son? Son dos. La PCO2 y la HCO3. Bien. Bicarbonato y CO2. ¿Cuál es el órgano encargado de la respuesta metabólica a los cambios del pH? El riñón. Muy bien. Hablando de trastornos ácido-base, si hablamos de elevación del pH con predominio de bicarbonato, ¿de qué estamos hablando? Alcalosis metabólica. Muy bien. La cetoacidosis diabética se presenta con anion gap que elevado o normal. Elevado. Muy bien. Cetoacidosis, una de las componentes del MODPILES de la mnemotecnia de acidosis de anion gap elevado metabólica. Y un paciente con EPOC vive en un estado de ¿qué? Acidosis o alcalosis respiratoria crónica. Alcalosis. Mm, no, Acidosis. es acidosis, pero a ver, ¿quién nos puede explicar por qué? ¿Qué dijimos? Porque el dióxido de carbono queda atrapado en el cuerpo y no puede salir. Muy bien, ajá, o sea, viven con cierto grado de retención de CO2 y por lo tanto hacen acidosis, ¿no? CO2 incrementado equivale a acidosis. Entonces, todos los pacientes con EPOC que ustedes conozcan, por la razón que sea, ellos van a vivir. O sea, si ustedes les miden la cantidad de CO2 que tienen en su sangre, van a tener más de lo normal. Suelen tener entre 40 y tantos, 50, ya arriba de 60 suele ser patológico. O sea, ya anormal y hay que hacer algo al respecto. Muy bien, entonces con esto terminamos este tema. No sé si tienen alguna pregunta o pasamos a lo que sigue. Bueno, lo que sigue es lesión renal aguda. Ya ahora sí vamos a empezar a adentrarnos en temas, pues, más propiamente de alteraciones de los riñones directamente. Déjenme, voy a dejar de compartir mi pantalla un segundo para pasar a la otra presentación. Unos minutos nada más para más o menos quedar igual con los demás grupos, pero para ir avanzando. Entonces tenemos lesión renal aguda. Vamos a ver entonces en esta clase definición, epidemiología de la lesión renal aguda, etiología, o sea, causas, cómo vamos a abordar esta enfermedad o esta condición y algunas generalidades sobre el tratamiento. Un poco de historia de lesión renal aguda, en realidad, pues ya desde 1800 William Heberden lo llamaba como injuria renalis, como una descripción meramente clínica. En los 1900, inicios del siglo pasado, William Osler lo denominó como la enfermedad de Bright aguda, porque la enfermedad de Bright, pues conocida propiamente así, era la enfermedad renal crónica. Ya cuando empezó la Primera Guerra Mundial, le llamaron en 1915 la nefritis de guerra, esto asociado pues justamente a las lesiones, aquí sí como acá en la Segunda Guerra Mundial, por traumatismos musculares, todo el daño muscular que causaba daño renal, por eso le llamaban la nefritis de guerra. Síndrome de aplastamiento para la Segunda Guerra Mundial, falla renal aguda, ya se acuñó este término en los años 50 y ya posteriormente empezó a sugerirse el término de tasa de filtrado glomerular
empezó como a practicarse ya la nefropatología, o sea, los patólogos que se especializaban o que se especializan en, pues, en las imágenes microscópicas renales. Ya con esto empezaron términos como esto de NTA, que es necrosis tubular aguda, versus FRA, que le llamaban pues el fracaso renal agudo, por cualquier otra causa, realmente no identificada al microscopio. En el 2004 tenemos la primera clasificación, que es la de ADKI, que son los criterios de Rifle. Quizá les suene, no les voy a preguntar realmente más sobre esto porque pues ya es historia. Como pueden ver, hace 20 años de esto. Pero que los criterios de Rifle lo que nos decían pues es justamente la progresión del daño con el tiempo, y le llamaban así por las iniciales de los términos, ¿no? De pues, paciente con riesgo, con cierto grado de lesión, cierto grado de falla, pérdida de función y enfermedad renal en etapa terminal, ¿no? Y luego en 2007 los criterios de Akin, que son muy similares a los criterios actuales de lesión renal aguda, que pues entre más grado, 1, 2, 3, pues es mayor gravedad. Y los últimos criterios que tenemos, aunque ya no son nada recientes, son los de 2012, que son los criterios de CADIGO. Y justamente vamos a basarnos en los criterios de CADIGO para la definición y en qué nos vamos a basar. Entonces, lesión renal aguda es el síndrome asociado, un síndrome asociado a varias etiologías y procesos fisiopatológicos que llevan a la disminución repentina de la función renal. O sea, puede ser muchas causas, muchos problemas antes, durante o después del glomérulo, pero de forma repentina. Tenemos 3 criterios que define CADIGO. CADIGO, que es esta como asociación a nivel internacional de enfermedad renal, que justamente son las guías en las que nos basamos para las distintas alteraciones renales. Entonces, la guía CADIGO para lesión renal aguda nos dice que lesión renal aguda se define por cualquiera de estos puntos. Uno sería un incremento en la creatinina sérica mayor o igual a 0.3 miligramos por decilitro en 48 horas. O un incremento en la creatinina sérica mayor o igual a 1.5 veces el valor basal, que se conoce o se presumía ese valor en los últimos 7 días. O sea, esta alteración mayor a 1.5 en los últimos 7 días, siempre y cuando conociéramos la creatinina basal. O sea, la creatinina que suele manejar normalmente ese paciente. Y el tercer criterio, sin tomar en cuenta creatinina, es el del volumen urinario. Entonces, si el paciente orina menos de 0.5 mililitros por kilo de peso del paciente por hora, en al menos 6 horas, tiene lesión renal aguda. Si son menos de 6 horas, o sea, 5, 4, 3, 2, 1, y no ha orinado tanto, o sea, ha orinado 0.5 mililitros por kilo por hora, todavía no es lesión renal aguda. Hasta que llegue a 6 horas, entonces sí cumple con el criterio al menos de volumen urinario. Entonces vamos a ver uno por uno. La definición de lesión renal aguda, punto número 1 sería un incremento de mayor o igual de la creatinina mayor o igual a 0.3 en 48 horas. Y aquí les pongo un ejemplo. Una mujer que suele tener una creatinina de 0.8 miligramos por decilitro, que es un valor bastante normal, y que por un cuadro de diarrea, o sea, lleva 2, 3 días sin poder regular, digamos, el volumen intravascular por tanta diarrea, de repente desarrolla o incrementa la creatinina a 1.7. Simplemente ya incrementó de 0.8 a más de 0.3 y por lo tanto en 48 horas. Por lo tanto, esta paciente tiene lesión renal aguda. Ahorita no nos importa tanto qué grado, sino simplemente que tiene incremento mayor a 0.3. Y luego, la otra definición nos dice que el incremento de la creatinina mayor o igual a 1.5 veces su basal y que debe haber ocurrido en los últimos 7 días. Igual, esta persona, otra vez, llega por diarrea, está muy deshidratada. Conocemos que su creatinina basal es de 1.5. Esto ya de entrada no es normal, pero bueno, ella vive con 1.5 de creatinina y es en lo que nos vamos a basar para ver si incrementó 1.5 veces este valor.
Y su creatinina actual es de 4.1, o sea, realmente incrementó claramente más de 1.5 veces el valor basal. Por lo tanto, también cumple para lesión renal aguda. Y por último, el criterio de uresis menor a 0.5 mililitros por kilo por hora en 6 horas es esta otra persona con creatinina basal de 0.8 que llega por diarrea, que está muy deshidratada y que y pesa 60 kilos. En las últimas 6 horas ha orinado 25 mililitros por hora. Si lo dividimos o si hacemos el cálculo por kilo, pues realmente podemos ver que tendría que estar orinando mínimo 30 mililitros por hora para decir que está orinando 0.5 mililitros por kilo por hora. Y no, está orinando menos, 25 mililitros por hora. En las últimas 6 horas hemos estado cuantificando y no ha orinado más que esto. Por lo tanto, aunque su creatinina se encuentre dentro del rango normal, por uresis, simplemente por volumen urinario disminuido, esta paciente tiene lesión renal aguda. Ahora tenemos distintos estadios. Ahora sí, el criterio inicial, digamos que es en el estadio número 1. Decíamos que puede incrementar más de 1.5 veces la creatinina basal o que puede incrementar 0.3 o más la creatinina sérica previa o que puede orinar menos de 0.5 mililitros por kilo por hora en 6 horas. De 6 a 12 horas estaríamos hablando de estadio 1 de lesión renal aguda. Todo esto está dentro del estadio 1, o sea, el estadio inicial, el menos grave, digamos. Pero cuando la creatinina sérica está 2 veces por arriba del basal o de 2 a 2.9 veces por arriba del basal, entonces ya es un estadio 2, lesión renal aguda, CADIGO 2. O cuando está orinando menos de 0.5 mililitros por kilo por hora, pero ya lleva 12 horas o más con este volumen urinario bajito, entonces, aunque esté la creatinina como esté, ya con que cumpla con este criterio, ya es un estadio 2 de CADIGO de lesión renal aguda. Y por último, cuando la creatinina sérica está 3 veces o más, más arriba del basal, o otro criterio es que esté en 4, una creatinina de 4 ya nos habla de una lesión renal aguda, CADIGO 3, o ya sea que esté orinando menos de 0.5 mililitros por kilo por hora en todo un día. Lleva todo el día orinando esto, ¿no? Por ejemplo, 25 mililitros por hora una mujer de 60 kilos, pues no debería, ¿no? Si lleva 24 horas orinando eso, cumple para lesión renal CADIGO 3. O si no está orinando 25, más bien no está orinando nada, o ha orinado 10 mililitros en todo el día, o más bien en 12 horas, a eso le llamamos anuria, ¿no? Si está en anuria por 12 horas, ya con eso se considera lesión renal CADIGO 3. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Porque aquí suele haber algo de confusión. Vamos a hacer un ejercicio para ver si se entendió. Entonces, a ver, déjenme ver. Alguien que no haya participado. Maximiliano, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. A ver, pregunta número 1. Esta mujer, ya vimos, ¿eh? Creatinina de 0.8, pero tiene diarrea y para 60 kilos que pesa, ella está orinando 25 mililitros por hora en las últimas 6 horas. ¿Qué estadio de lesión renal tiene? 1, 2 o 3. Voy, estoy pensando. Sí. Pues está orinando mucho, ¿no? No, está orinando poquito. Ujú. Está orinando menos de 0.5 mililitros por kilo por hora, porque debería de orinar mínimo 30 Es que mililitros.
Sí, es que dice 25, entonces dije, no, pues te está orinando demasiado. Pero es punto 25, estaba orinando menos de punto 5 por 6 horas, entonces sería estadio 1, porque Oh, sería menos de 6 horas. ok, no, o sea, bueno, sí, sí es estadio 1, pero no son menos de 6 horas, son 6 horas. Acuérdate que el criterio son mínimo 6 horas. Si son menos, todavía no entra en el criterio de ningún tipo de criterio de lesión renal, porque su creatinina está Ah, ok. normal. Tiene que ser mínimo 6 horas, de 6 a 12 si es CADIGO 1. La respuesta es real, si es lesión renal CADIGO 1. Esto no es punto 25, esto es 25, pero aquí ya no dice kilos, porque los kilos ya están acá, ¿no? Aquí son Sí, ok. 25 mililitros por hora. Si lo divides entre 60, pues entonces sí te da menos de punto 5. Entonces cumple para lesión renal CADIGO 1 por volumen urinario. Ok, muy bien. A ver, ahora, Alexa, ¿estás ahí? Ya se fue. Bueno, a ver, se conectó Grace. ¿Dijo mi nombre? Grace, ¿era ahí? Grace. Sí, sí, sí. Pero Ah, aunque se sí. me está medio cortando. Ok, ¿tú nos puedes ayudar con esta otra pregunta? Este, ¿Qué estadio de lesión renal es? sí, sería 1, ¿Por qué? porque está a 1.7 y el 1 es incremento de 1.5, si no me recuerdo. Ajá, ¿y el 2? Es mayor a 1.5. La lesión CADIGO 2 es mayor a 2 veces la creatinina Ah, basal. perdón, perdón. Entonces, ¿en qué estadio estaría? En el 1. Está en el 2, en realidad, porque tiene 0.8 de creatinina basal y subió a 1.7, que son más de 2 veces, ¿no? Si multiplicas 0.8 por 2 te da 1.6 y la paciente tiene 1.7. Por lo tanto, ya está 2 veces por arriba de lo normal. Por lo tanto, ya aplica para CADIGO 2. ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Si fuera 1.5 o 1.4 o 1.3, sí cumpliría para CADIGO 1 y no para CADIGO 2. Y bueno, pues ya por obvias razones, pero Susana, ¿qué estadio de lesión renal tiene la última paciente? Esta. ¿Ya se fue Susana también? No, doctora, aquí estoy. A ver, ¿qué estadio de lesión renal tiene? ¿O en qué tienes duda? Sería el 3. Ajá, ¿por qué? Ay, ¿por qué dices que es 3? Es verdad, pero hay una explicación. Mm, A ver, alguien más que le ayude. ¿Por qué es 3 y no 2? Por el aumento en la creatinina,
porque ya es, o sea, es más de 3 veces. No, en realidad no. Si multiplicas esto por 3 tendría que ser 4.5. Es porque ya es más de 4, ¿no? Sí, es mayor a 4. Exacto, exacto. Es el valor de 4 lo que nos dice que es código 3. O sea, si multiplicáramos por 3 esto, tendría que ser 4.5 o más para que cumpliera con esa parte del criterio. Pero decíamos, aquí lo podemos repasar, que no solo es 3 veces o más, simplemente si la creatinina está en 4, o en este caso 4.1, ya cumple para código 3, ¿ok? Esa es la explicación. Y eso que les pongo aquí de TSR, no se los comenté. TSR es terapia sustitutiva renal, o sea, un paciente que normalmente tiene 1.5 de creatinina, pero por la razón que sea hizo una lesión renal aguda que requiere diálisis o hemodiálisis, ya se considera código 3, ¿ok? Entonces, he aquí la explicación de cada una de estas. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta aquí con esto? ¿Que no se haya entendido? Bueno, si quieren, aquí lo dejamos, ya digo, seguimos con el tema todavía bastante más, pero ya para que si quieren repasen estos conceptos y la siguiente clase ahondamos bien ya en las distintas causas de lesión renal aguda. Sí, me parece bien, doctora. Bueno, muy bien, pues entonces nos vemos el próximo miércoles. Solamente los que me faltaron, no sé si llegó Mario Sánchez. Sí, doctora. Sí, llegué.